Junto con la recuperación del poder adquisitivo, con quizá el mayor incremento a los salarios mínimos en 25 años, otra de las principales promesas del nuevo gobierno ha sido impulsar reformas para la democratización de los sindicatos. ¿Cómo van las iniciativas que se discuten allá en el Congreso relativas a la Ley Federal del Trabajo para mover justamente uno de los sectores quizá donde las inercias y las estructuras han sido más sólidas y más difíciles de mover, como es el mundo del trabajo? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Si me acompaña, vamos rápido a ver algunos datos de contexto sobre el mundo del trabajo y sus reformas para regresar aquí a nuestro foro a hablar sobre este tema que además se produce en el marco, como sabe, del proceso legislativo para la aprobación esta semana del paquete económico para 2019. El mundo del trabajo está llamado a experimentar importantes reformas laborales y sindicales con el nuevo gobierno, incluso como parte de los compromisos adquiridos con la firma del TEMEC con Estados Unidos y Canadá en favor de democratizar y ampliar la libertad sindical de los trabajadores. En efecto, las obligaciones internacionales y los cambios en la economía conducen a una democratización de las normas de la vida sindical que en general ha estado dominada por el control de grandes centrales corporativas desde el siglo pasado. La cuenta regresiva para que las empresas permitan que sus empleados ejerzan su derecho a pertenecer o no a un sindicato está en marcha. Todo como se ha comprometido la nueva administración. El pasado 23 de noviembre, el gobierno mexicano llevó ante la Organización Internacional del Trabajo el instrumento de ratificación del Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Con ello, corre el plazo de un año para que se adopten las leyes que faciliten su aplicación. Ante eso, el sector privado ha expresado que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se discutirá en el Congreso, deberá establecer bases claras para la aplicación del convenio y demanda que la regulación no genere cuestiones complejas que se presten a malas interpretaciones o a la multiplicación de organizaciones. Dicho convenio sienta las bases y principios para que todos los trabajadores y empleadores ejerzan su derecho a constituir libremente asociaciones que promuevan y defiendan sus intereses profesionales y afiliarse a ellas. ¿Cambiará el panorama sindical en el actual gobierno? ¿Cumplirá su promesa de no intervenir ni apoyar ningún sindicato, a diferencia de lo ocurrido con administraciones del pasado? El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante la transición de gobierno que enviará una reforma a la ley para lograr la democratización al interior de los sindicatos. Al respecto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que en el gobierno de López Obrador habrá autonomía para todos los sindicatos de México, incluido el magisterial. En opinión de la Coparmex, en voz del presidente de la Comisión Laboral, Lorenzo Roel, destacó la importancia de evitar la multiplicidad sindical y los contratos colectivos. El número de empleados que pertenecen a un sindicato en el país es bajo respecto a la población activa. De 36.7 millones de personas subordinadas y remuneradas, solo 4.3 millones pertenecen a algún sindicato, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos. Muchas gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Vamos a hablar hoy de una de las promesas del nuevo gobierno, que es la democratización de los sindicatos, uno de los sectores donde mayores inercias y resistencias ha habido históricamente al cambio, y muchos de estos han sido frenados por grandes centrales sindicales que desde el siglo pasado han controlado el mundo del trabajo. Esta discusión se produce después de que, como sabe, esta semana se cumplió otra de las promesas de este gobierno, que era comenzar a trabajar por la recuperación del poder adquisitivo, con un incremento, el mayor en 25 años, del salario mínimo.
Y todo esto en el contexto de la aprobación del presupuesto 2019, que en buena medida es quizá el enmarque, lo que jala, lo que da sentido. Mi querido Fausto Barajas, como todos los miércoles, un placer tenerte aquí. Eso es lo que finalmente es, digamos, la estrella polar que jala el resto de las variables. ¿Qué te pareció el presupuesto? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes al auditorio. A ver, el presupuesto... ¿Qué mensaje manda? Déjame partirlo en dos. El primero, creo que tiene el sello del presidente, sin duda. Cuando digo el sello del presidente, es una carga completamente de distribución de los recursos. En mi opinión, demasiado cargado. Y no con esto es que esté mal. Creo que no necesariamente está muy bien distribuido para lo... La cobija no alcanza para todo, pero creo que se jaló demasiado de un lado. Y cuando digo demasiado de un lado no es porque esté mal, pero cargamos mucho cuando pienso mejor balanceado un poco. Y esto lo que sí está haciendo es mucho hacia programas asistenciales, como son el de los adultos mayores y para los jóvenes que no estudian y no trabajan. Que si bien estos programas tienen sus méritos, creo que de saque se les está fondeando, y cuando digo fondeando se les está poniendo, digamos, a su capacidad. Es decir, el de adultos mayores trae un presupuesto de 100,000 millones de pesos, que supone que vas a poder darle a todos los adultos mayores que están en el concepto, que es arriba de 68 años, que es arriba de 7 millones de personas, los recursos que están ahí destinados. Creo que ahí tienes una sobreestimación de recursos que probablemente no vayas a emplear. O sea, de un problema de ejecución. Te vas a tener un problema de ejecución porque el gobierno va empezando, la gente que llega al gobierno es nueva, tiene que aprender o entender bien cómo funciona el gobierno, no todos saben. Dos, las reglas de operación de este programa, cómo las vas a ampliar, cómo las vas a modificar. Ya existen algunas, pero seguramente se van a modificar. El alcance, mucha gente no sabe que ya llega a todo mundo, llega hasta dónde. Y la inscripción de la gente. O sea, censos. Y los censos, ¿no? Igual te va a pasar con el de los jóvenes que no estudian ni trabajan, por ponerte dos ejemplos de programas, que consumen 144,000 millones entre los dos. De los 250 para los nuevos De los proyectos. 251,000 que son para los proyectos, digamos, del presidente o que tuvieron prioridad. Pegenomic, nos dijo ayer Héctor Villarreal. Literal. Entonces, pues básicamente tienes esos 251,000, te consumen 144,000 estos dos programas que probablemente pudieron haber tenido menos recursos, echarlos a andar e incluso por reglas presupuestales durante el año, puedes aumentarles o transferir todavía recursos a estos programas de asignaciones presupuestales y te hubieras evitado, por ejemplo, la discusión, a lo mejor de las universidades, no hubieras tenido que bajarle a las universidades y a otros tantos programas que tienes que les redujiste sin ninguna consideración. Y hay otros que sí, creo, eliminaron de manera bien, o sea, tratando de decir esto no sirve, quitémoslos. O lo de hoy, tener que aparecer 23,000 millones. Claro, bueno, que ahí vamos a la parte del ingreso, que sí me parece riesgoso y me parece a veces poco serio que de repente aparezcas 23,000 millones en el presupuesto. ¿Muy optimista? No, a ver, yo creo que eso no es responsable, subir recursos así, porque tienes una parte muy endeble. Yo creo que el presupuesto está cuadrado muy de manera endeble. Muy ajustado. Muy ajustado. En las variables, por ejemplo, tienes el precio del petróleo, 55, que seguramente es lo que da la fórmula que te fija. Pero tienes hoy la mezcla mexicana en $48. Pareciera que tuvieras una tendencia a la baja del precio del petróleo. Entonces, parece ser que esa variable en una de esas está sobreestimada. Entonces, debería sernos más prudente, ¿no? Cada dólar que baja le quita aproximadamente 10,000 millones de recursos al gobierno. Tienes el supuesto de que el dólar va a estar en 20 pesos promedio en el año. El crecimiento del 2%. Y cuando tienes en el entorno tasas subiendo, una posible desaceleración. Hoy la Fed la subió. Y el otro, que pues también es un dato ya recurrente, cada cambio de gobierno, el crecimiento baja. Estás estimando 2% es lo que vamos a hacer este año. Si te pasa lo que ha venido pasando recurrentemente cada cambio de administración, pues yo te diría que está muy optimista. Dicho esto, el ingreso se ve, digamos, tiene sus riesgos y todavía le subes 23,000, yo creo que debería ser más prudente, porque entonces sí te puede generar, como hemos dicho aquí en otras ocasiones, el gasto siempre se materializa y siempre más, y el ingreso sí es de papel o en PowerPoint, el otro, y esto se hace así y de repente, boom. Sí, se dispara. Se te abre. Ahora vamos a arrancar el año, sí, es cierto, con programas muy sello López Obrador, todos los que has mencionado. También con un incremento al salario mínimo
que fue una de las promesas de campaña del actual gobierno, y una promesa también, esa la hizo, de democratizar los sindicatos. Tengo en el teléfono también al senador Pedro Aces, va a estar con nosotros en un momento, pero hay mucho tráfico y quiero comenzar por hablar con él vía telefónica. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, querido amigo? Un abrazo a ti y a todo tu gran público. Un placer saludarte, Pedro, y quisiera comenzar la plática sobre la parte de la reforma de los sindicatos, la promesa de democratización que ha hecho el actual gobierno. Si nos pones sobre la pista, ya hay una reforma que se envió a la Ley Federal del Trabajo, por lo que entiendo. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero que se hizo en el mes de octubre fue que después de 70 o 70 y tantos años que estuvo congelado el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. El 23 de noviembre. Congelado porque no convenía al doctora poderoso partido y a las doctoras poderosas organizaciones sacarlo, porque con ello podían tener contratos de protección. Con el convenio 98 que te marca la OIT, o la OIT, como se escuche mejor, se dice que hoy puede haber una afiliación libre en cada organización sindical de nuestro querido país. Entonces, la política pública en materia laboral de nuestro señor presidente es que haya democracia en todos los aspectos, en todos los sentidos, en lo particular, en lo privado, en lo político y también, ¿por qué no en lo sindical? Yo creo que es un gran paso el que estamos dando ahora de que se democratice la materia laboral en el país, porque de veras que era algo por lo que yo luché durante 21 años y que afortunadamente hoy hemos logrado esa democratización. A ver, Pedro, a ver, Andrés Manuel López Obrador. Pedro, 23 de noviembre mandaron a la OIT la ratificación del convenio 98, pero todavía hay que ajustar todo el marco normativo, la Ley Federal del Trabajo, e incluso los empresarios están diciendo que necesitan que sea, digamos, que clara la regulación para poder, digamos, aplicar justo el convenio 98. ¿Cómo va esa parte? Va muy bien, estamos trabajando legisladores en ello. Yo creo que se va a salir a la luz pública todos los avances que tenemos. Ya van a meter también por parte de la Secretaría del Trabajo la propuesta de materia laboral para hacer las reformas necesarias. Es muy importante que ahora se armonicen los factores de la producción entre los trabajadores y los empresarios, que vayamos de la mano. Mira, yo debo, como dirigente nacional obrero, debo de reconocer que los empresarios son el motor para el desarrollo de una nación, pero nosotros somos la mano de obra. Entonces esto es como un casorio. Para que se dé una buena vida, una buena boda, debe haber marido y mujer, entonces debe haber empresarios y trabajadores de la mano para sacar adelante un país. Pues lo que dicen los empresarios, o por lo menos una de sus principales preocupaciones, y déjame ir con Fausto Barajas para regresar contigo, es que las reformas que se hagan a la Ley Federal del Trabajo deben de cuidar, y esta es su preocupación, que no haya una multiplicación de sindicatos. Así lo dijo Coparmex, por ejemplo, porque eso iría o tendría un efecto directo sobre la productividad. ¿Cómo ves, Fausto? Yo creo que sí es un riesgo, pero ahí no sé, ahí el senador, quería yo preguntarle, si esto ocurre, senador, bueno, va en la trayectoria que se está mencionando, ¿cuándo estaría ya en ejecución o estaríamos viendo por primera vez, digamos, elecciones libres y secretas en los sindicatos? Y esto también no va a tener pues, algún régimen de excepción, por ejemplo, Pemex, CFE, o sea, ¿va a aplicar a todos los sindicatos? Se debe de aplicar a ambos sindicatos del apartado A y del apartado B. En el apartado B son todos aquellos, son los trabajadores que trabajan en las empresas concentradas, como son Comisión Federal, como son Pemex, y en todas las secretarías de Estado del gobierno. Y insiste todo, ¿no? Los que trabajamos dentro de las empresas somos el apartado A, pero es sumamente necesario que haya democratización dentro de los dos apartados y los sindicatos, y eso ya está aprobado, ¿eh? Okay. Eso ya está aprobado, eso tiene que ser inmediato. ¿Y cuándo verías esto? O sea, ya ocurriendo.
O sea, ¿a partir de cuándo aplica? Digamos, ejemplos de sindicatos que vamos a ver ya ocurriendo esto en vivo. Y bueno, y sí cómo acotar esto que ha dicho Coparmex sobre el tema de la posible atomización, que sí puede ser un riesgo a la hora de negociar con diferentes grupos en una empresa grande, probablemente con intereses que se contrapongan, digamos, entre unos y otros. Sí, o con distinto acento en las demandas, Pedro. Lo que pasa es que, mira, a lo largo de los años también para el empresariado ha sido muy cómodo tener sus contratos de protección. Ajá. Y eso es lo primero que hay que acabar. Deben de tomar conciencia los señores empresarios que no puedes acortarle sus antigüedades a los trabajadores contratando los outsourcing y todas esas modalidades jurídicas que tienen, porque un trabajador que tiene 20 años en la empresa cree que está en tu empresa y resulta que está en una tercera empresa donde cada 3 meses le cambian la forma de pago, el cheque aparece con otra razón social. Entonces son cosas que tenemos que terminar. Si queremos que México crezca, debemos ayudarnos entre todos, ayudar a la... Primero dijo el presidente en campaña y lo está cumpliendo. Primero los de abajo. Y los de abajo son los trabajadores. Entonces el nuevo sindicalismo, el sindicalismo moderno, ¿y qué procura? Armonizar los actores de la producción en todo momento con el empresariado, pero dentro de un marco de contratos reales, no simulados. Porque la simulación de un contrato es un acto jurídico simulado, Cuestiones van a marcar el mundo laboral el próximo año. Una, desde luego, el incremento del salario mínimo que se anunció esta semana. El otro, la promesa de democratización de los sindicatos. Estamos con Fausto Barajas y telefónicamente en lo que llega al estudio con el senador Pedro Aces. Creo que todavía lo traemos ahí y ahorita en el corte platicábamos tú y yo, Fausto, y te lo traslado, Pedro. La preocupación justo por los grandes sindicatos empleadores del Estado. Pienso, por ejemplo, en el caso de Pemex, que hasta donde puedo ver, y tú me corregirás, el líder sindical amenaza con irse hasta después de 2020, creo que permanecería hasta 2024 según el último acuerdo. Tenemos otro sindicato, bueno, por supuesto, el sindicato del magisterio, en el que incluso hay por ahí planteamientos o por lo menos señalamientos del interés de la exlideresa Elba Ester Gordillo de regresar, y así podremos seguir con los demás. Por eso un poco la pregunta es, ¿a partir de cuándo, digamos, se da este banderazo, Pedro, para la democratización de los sindicatos? Mira, a partir de que se pase ahora la ley, ahora en el próximo periodo de sesiones legislativas, se viene las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo. Pero más allá de la ley, quiero hacer un comentario y quiero ser muy puntual en esto. Sí. Es una obligación de los dirigentes sindicales, no es porque la ley diga o no. Tenemos que ser demócratas de nuestras organizaciones sindicales desde el origen. Desafortunadamente han venido los puestos de poder que no quieren soltar primero ni las candidaturas en posiciones políticas ni las dirigencias en sus gremios sindicales en todo el país. Ahorita fue ridículo que este señor de la CTM se haya reelegido en un congreso extraordinario. Lo mismo fue ridículo que el señor de los burócratas de la FED también se haya reelegido sorprendentemente 6 años más. Eso no puede ser. ¿Sí me entiendes? Eso no puede ser. Te entiendo perfecto, déjame ir con Fausto Barajas. Es una obligación, dice Pedro Aces, pero el tema es que ha sido hasta ahora un llamado a misa, porque en la mayoría de los casos han optado, digamos, más bien por buscar la permanencia. Sí, por eso yo decía, bueno, ¿cuándo se convierte ya en realidad? Y senador, también comentamos ahorita en el corte, el tema de poder generar diferentes sindicatos en una organización, ¿cómo? La pregunta es, ¿qué pasaría si, digamos, de repente hay 2, 3 sindicatos en una misma empresa y con uno no se llega a algún acuerdo y se va a huelga o algo? ¿Qué pasa? ¿Qué mecanismos se establecen ahí para evitar el posible paro, huelga o que uno de los sindicatos, digamos, rompa y no permita la operación? Mira, yo creo que aquí lo que se tiene que hacer y lo que se debe de hacer es armonizar los factores de la producción, ¿sí? Donde ahora tú puedes, como sindicato de X o Y, puedes tener 3 o 4 o 5 en una empresa, porque así lo marca
así lo marca la libre asociación. Pero lo que deben de hacer es, primero, sentarse a la mesa. Yo creo que cuando hay diálogo con el empresario, no moches, no moches, porque eso es un avance del sindicalismo de la cuarta transformación. Tú debes de ser una gente sensata como patrón y tú como dirigente obrero también debes de ser una gente sentada. Primero, no poner en riesgo las posiciones laborales de la gente, ¿sí? Y segunda, tú como empresario dar una apertura. Bueno, pues si tienes una gran empresa y unos son los del área técnica y otros son los del área operativa, pues a lo mejor vas a tener que tener un sindicato en el área técnica y otro en el área operativa. Debemos tener sindicatos especializados en materia para que puedan dar una gran capacitación, ya que la capacitación es el pilar fundamental para el desarrollo. Pero hoy estamos viendo, ¿sí?, que las otras poderosas organizaciones sindicales dan contratos de protección por darte un ejemplo, a una mueblería con un sindicato que no es de la rama, o a un restaurante con un sindicato de industrias varias. O sea, eso no puede ser. Es decir, está, digamos, claro y consensuado, por ejemplo, que dos de las cosas que deben de desaparecer es contratos de protección y toma de nota. ¿Ambos ya están incorporados en las iniciativas de reforma allá en el Senado? Las tomas de nota no pueden desaparecer porque es el acta de nacimiento de una organización sindical. Es como... Pero la forma de una empresa, sí, pero lo que sí deben adecuar es el estatuto. Si no hay reelección, en las cuestiones gubernamentales, ¿por qué lo va a haber en los sindicatos? ¿Sí? Entonces, no puede estar un líder ahí 50, 60 años. Eso se ve hasta mal porque no tienen movilidad. Un líder tiene que ir a las fuentes de trabajo, visitar a los trabajadores, ver cómo están, se ocupan sus necesidades, checar que todo lo que se desprende de la Carta Magna de la Constitución en su artículo 123 lo tengan, como es la seguridad social, como es la vivienda, como es la salud, y una serie de cosas que hoy en día se nos dan por encimita. Entonces tenemos que meternos los dirigentes obreros a fondo para poder sacar a la clase obrera de este país adelante. Regreso en Opiniones Contadas, estamos hablando de otra de las promesas del nuevo gobierno, la reforma sindical, uno de los sectores más enquistados quizá del sistema político de este país. Fausto, la verdad es que se antoja de veras una empresa complicada el tema de la reforma a los sindicatos. Pues sí, ahorita que estamos hablando con el senador, sí ves claramente hacia dónde va. Yo creo que los objetivos son deseables. Claro, nada más obligados, porque el convenio 98 es clarísimo. Por el tratado, el TEMEC, el TEMECAN 2, como le queramos llamar. Sí, pues lo tienes que hacer. El tema es que en el detalle esconde el diablo. Y lo que ojalá aprendamos, ya vimos la parte de la reforma educativa. O sea, tuvo sus cuestionamientos, el nuevo gobierno le echó para atrás, como estaba planteada. Y era una reforma que tenía, ¿no?, supuestamente mucha validación. Lo que aquí quiero decir es, preocupa que sí se vea no de intenciones, sino que se va por los conceptos adecuados, pero que a la hora de legislar y bajarlo a leyes secundarias, reglamentarias, en fin, tengas temas que se vuelvan tan complicados que eventualmente te hagan buenos conceptos, ideas, inoperantes o que resulten contraproducentes. A la hora de querer llevarlos a la práctica. Este punto que saca la Coparmex, digo, creo que es muy ilustrativo. O sea, creo que sí tienes que aterrizar y dirimir claramente cómo vas a diferenciar cuando una área de negocio o tiene un sindicato, otra otro, y tienes una empresa, 3 o 4 sindicatos. Pues, ¿cómo haces que si uno se te pone en huelga o en paro, no te frene la operación de la empresa? Claro. Porque entonces sí se vuelve inoperante ya la economía. Y comentamos el presupuesto. El presidente tiene una clara tendencia hacia gastos sociales, ciertos programas asistenciales, descobijando, por decir, la parte más productiva. Y ahora, si metes esto, si no lo aterrizas bien, pues puedes tener el riesgo de algo que, digamos, que el aparato económico sufra, digamos, en términos de crecimiento. Esa es una. Y la otra, se acaba de incorporar el senador Pedro Aces. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias. El otro tema, por supuesto, es las resistencias que va a haber. A ver, para nadie es un misterio que hay grandes centrales sindicales
que han dominado el mundo del trabajo, muchas de ellas vinculadas desde el siglo pasado al gobierno de turno o al PRI. Al PRI, ¿no? Vienen algunas estuvieron cerca también de otros gobiernos, pero en cualquier caso ahí va a haber resistencias muy fuertes, porque evidentemente hay pues privilegios que defender. Ya las hay. Ya las hay las Ya resistencias. las hay. Mira, me gustaría puntualizar lo siguiente. Yo hoy celebro la austeridad republicana con la que estamos viviendo en el gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como nosotros los legisladores. Y lo mismo tiene que pasar con los líderes sindicales. No puede haber líderes ricos y trabajadores pobres. ¿Sí? Entonces... Oye, Romero de Champs ya regresó algo de su salario este mes, ¿o no? Yo creo que eso a mí no me corresponde. No me corresponde hablar mal de uno o de otro. A mí me corresponde hablar de lo que quiero hacer yo con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que es la CATEM, que es una confederación que trae toda la modernidad, que está acorde con el empresariado, que armoniza los factores de la producción en todo momento, que no da contratos de protección, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. Entonces nosotros hemos venido luchando desde que yo empecé en el sindicalismo muy joven. Yo empecé en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad y me incorporé a la CTM. Y tuve una escuela de don Fidel Velázquez, que fue un gran líder, de don Leonardo Rodríguez Alcaine, que fue otro gran líder. Y después vino el cambio. Fallece don Leonardo y llega una persona anterior al que está ahorita y se cambia el sindicalismo. Se vuelve una cuestión clientelar esa gran central obrera. ¿Qué pasa con esto? Mira, las instituciones no son malas. No debemos de tenerle miedo a las instituciones, lo mismo que los partidos políticos. Yo pertenecí muchos años al PRI. ¿Por qué me fui yo del PRI? Porque no hubo oportunidades, porque siempre era el coto de los mismos. Pero, por ejemplo, hoy, ¿cuáles resistencias estás enfrentando? ¿O crees que puedan enfrentar? ¿De qué manera? Las vamos a enfrentar con verdad. ¿Oposición a la ley? ¿Se van a oponer a la ley? Por supuesto que sí, porque no les conviene, porque los vas a encuerar, porque les vas a demostrar de qué están hechos. ¿De qué están hechos? Pues, ¿de qué están hechos? ¿De qué? Cuéntame. ¿De qué están hechos? De raterías y de todas las cosas que han hecho a través del tiempo que llevan ahí de líderes. ¿Sí? Han jodido a la clase trabajadora durante muchos años. Y hoy, las reformas que viene haciendo el señor presidente dentro de la Cuarta Transformación de México te dictan, ¿sí?, que tenemos que tener una cosa que se llama honestidad. No mentir, no robar, no traicionar y democratizar. A ver, entonces lo que estamos viendo, Fausto, no sé cómo lo veas tú, pero lo que estamos viendo es una perspectiva de un 2019 con mucha mayor conflictividad, posiblemente con mayor conflictividad laboral de lo que ha habido en los últimos años, que dicho sea de paso ha sido bastante baja por el control precisamente de los sindicatos corporativos. Lo que pasa es que también ya no crees que controlan a mucha gente, ¿eh? Bueno, eso también es cierto. La gente está suelta. Mira, si esas centrales fueran tan poderosas como dicen ser, pues, entonces ¿por qué no ganó su partido? Bueno, como en otros periodos se hacía, ¿no? Que el corporativismo que tenía el PRI en sus épocas con la CROC y la CTM era lo que le daba los triunfos a los diputados, a los gobernadores, al presidente de la República. Hoy ese corporativismo pues ya es simulado, ya no existe, no hay un liderazgo real en ellos y a las pruebas me remito, lo quiero ver. Bueno, a ver, datos de 36 millones de empleados en este país, solamente 4 millones sindicalizados. O sea, es un número bastante bajo para la fuerza laboral nacional. Pero en estas, por ejemplo, empresas, digo, lo que dice el senador, bueno, como conceptos, a ver, indiscutibles. Yo creo que el tema es ya cuando los bajas, que es yo creo que lo que preocupa, y lo dice muy bien la Coparmex, dando un ejemplo, es cómo nos vamos a comer esto, cómo se va a traducir. Y con eso es, las empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Pemex, CFE y las empresas de control, por ejemplo, el ISSSTE y el IMSS, o el mismo sindicato de maestros. A la hora de, o sea, a ver, entiendo lo que dices, no los puedes llevar a votar como antes, y yo creo que nunca, ¿no? Pero sí, claramente cuando enfrentas procesos de negociación contractuales, claramente que sí tienen un poder frente
a la administración. Es el caso de, o sea, porque sí controlan, aunque sea a un grupo, o tienen la afinidad de un grupo, porque al fin y al cabo están negociando demandas de los trabajadores y sí ponen y sí pueden, debo decirlo, transmitir y decir si algo no jala, que está en contra de los intereses de los trabajadores y tiene una manera de, bueno, de parar o paralizar una empresa con la huelga. Entonces ahí es donde, ¿cómo le haces para flexibilizar esto? ¿O cómo lo vamos a hacer para, como dices, democratizarlo? Aplicar los conceptos que dices se traduzcan. Que si puedes tener incluso más de un sindicato distinto en una misma empresa. Sí, lo cual sería mucho más complicado que hoy de manejar para los patrones. Mira, lo primero que tenemos que hacer los dirigentes obreros es agradecerle al empresario que tenemos una fuente de trabajo, una fuente de empleo, y que tenemos que armonizar los factores de la producción conjuntamente. Si hoy la ley te marca que puedes tener 3, 4, 5 sindicatos en una empresa, lo que hay que tener es la sensibilidad como empresario y como dirigente de un sindicato para que no entren otros sindicatos a tu empresa, tener un contrato real, tener bien a la gente, pagarles a tiempo, no engañarlos con los outsourcing, porque tú nada más imagínate una persona que él cree. Tenemos que ver que hay una incultura laboral también, ¿sí? Entonces, un trabajador que lleva 15 o 20 años en una empresa y que ya está pensando en su jubilación, de repente va a recursos humanos de la empresa y le pregunta, oye, ¿cuánto me corresponde si yo me jubilo a tal edad? Y déjame decirte que de repente, pues, 3 meses lo tuvieron en una empresa con una razón social, a los 3 meses en otra, a los 3 meses... Entonces, no tuvo antigüedad. Amén de ello, no están pagando al Seguro Social lo que es. No están pagando al Infonavit lo que es. ¿De qué tamaño es ese problema? O sea, grandísimo. ¿Sí? O sea, sí es para espantarse. Un dato para ilustrarlo. ¿Un dato duro? Pues de mira, estos 4 millones, digamos... Me gustaría que me invitaras a otro programa para que habláramos del tema, porque yo creo que es un tema que nos compete a todos. No, porque ese sí es un tema muy serio. No, es un tema serio y es un tema delicado. Estamos hablando de evasión. Y es un tema que no se ha hecho hoy, se ha hecho desde hace muchos años. Es una simulación de acto jurídico. ¿Sí? Entonces, hay que revisar profundamente bien las leyes que no se quisieron revisar. Es como lo que yo te platicaba ahorita que venía en el tránsito. 70 años congelado el convenio 98 de la OIT, donde te dice la libre circulación. ¿Por qué lo hacían? Porque no le convenía a un anarquismo que había en este país de un partido con sus esferas sindicales, ¿sí? Y también el corporativismo, y también decirlo, para los señores empresarios es muy atractivo tener tu sindicato de protección. Bueno, hoy que me he metido a revisar, porque antes no te dejaban. Hoy soy senador y puedo meterme, hoy tengo la fortuna de poderme meter, ¿sí?, a revisar, porque para poder hablar hay que revisar y tener conocimiento. Entonces hoy que empiezo a revisar, hay empresarios que son también secretarios generales de sindicatos, que hoy a la CATEM se le quieren sumar. Entonces yo digo, la CATEM es una confederación moderna que nace hace 6 años, como confederación, no es nueva. Es autónoma, como lo dice su nombre, Confederación Autónoma, porque ya se había dicho por ahí... ¿Cuántos afiliados tienes ahorita en CATEM? Mira, en el próximo programa te puedo traer ya la estadística, porque apenas vamos a meter los padrones a la Secretaría del Trabajo. Lo que sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, que hoy, por excelencia, es la Confederación de Trabajadores en este país que no da contratos de protección y que tiene el mayor número de empleados. Muy bien. Se me fue el tiempo, la verdad es que voló. Yo siento mucho, de verdad, que el tráfico haya estado tan pesado porque el tema da para mucho, es muy interesante, es quizá una de las mayores promesas de este gobierno y quizá una de las que más va a dar que hablar y mayor conflictividad puede llegar a generar por lo menos el próximo año. Muchas gracias, senador Pedro Aces. No, muchas gracias a ti. Un placer. A todo tu auditorio. Ya seguiremos hablando del tema. Y no más decirte puntualmente que el señor presidente de la República es un tema de su mayor interés, que la gente esté bien, pero que también el empresariado esté bien. Muy bien. Fausto Barajas, muchas gracias. Gracias, Pepe, senador. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos.